el maestro Paco Cruz. Va para 50 años en el periodismo, es autor de una larga lista de libros como Las Damas del Poder y García Luna, El Señor de la Muerte, sus más recientes libros, y Tierra Narca y la Guerra, que nos ocultan que a pesar de que fueron publicados hace ya cosa de 10 años, siguen más vigentes que nunca. Mi querido Paco, fíjate que ayer estaba leyendo, se irán a entregar, creo que fue en el Universal, que si están negociando su entrega Iván Archibaldo y Jesús Guzmán, los hijos del Chapo Guzmán. Y yo decía, híjole, cómo han salido expertos del crimen organizado, pero pues bueno, será un tema que abordemos también en este espacio libre como el viento. ¿Cómo estás, Paco? Un abrazo, buenos días. Vicente, ¿cómo estás? Espero que la hayas pasado ayer bien. Ya oí que comiste bastante bien, así eh, que Vicente no cumple años, uno no cumple años todos los días, así que me alegra por ti, pero fíjate, al rato vamos a tratar lo de los chapitos, sobre todo Iván Archibaldo Guzmán Salazar, que hoy es considerado el cabecilla principal de esa célula del cártel de Sinaloa. Por lo menos, aquí lo dijimos, lo hemos dicho varias ocasiones, al rato lo tratamos, pero por lo menos desde hace un año, Iván Archibaldo sostiene pláticas con agentes de la DEA, con fiscales de Estados Unidos, para ver si se entrega, la idea de que sus hermanos se hubieran entregado. Daba la impresión primero y luego se confirmó de que Iván Archibaldo iba a negociar. Eh, Hoy se dice que las conversaciones empezaron hace un año y que hay contactos preliminares, yo te digo, con agentes de la DEA, como el Mayo Zambada en su momento empezó a negociar mucho antes. El objetivo de la negociación, bueno, es un paquete, Iván Archibaldo y Jesús Alfredo, que son los dos chapitos libres, pero se supone que están buscando garantías, primero, para evitar la, la pena de muerte si llega a haber ataques, eso es lo que se dice ataques operativos de Estados Unidos. Fíjate lo que es una exageración de Los Angeles Times, pero bueno, eso dicen, que están negociando que no te maten en un operativo. Pues si hay una incursión armada van a matar a todo mundo, a él y a su hermano Jesús Alfredo. Le va a decir, no, espérate, yo soy el Chapito. Hombre, pero bueno, y dice que también está buscando protección para que no lo maten operativos de grupos rivales. No, hombre, eso sí es exagerado. Pues si va a haber un enfrentamiento por ejemplo, con el cártel, con células del cártel Jalisco Nueva Generación, que se va a poner un letrero que diga, yo soy el Chapito y estoy protegido por cuestiones divinas. No, está muy exagerado, pero la cuestión es de que después recuerdas de la entrega de Ovidio Guzmán López y la extradición en 2023 y la entrega de Joaquín Guzmán López en julio de 2024. Desde entonces hay señalamientos de que hay una negociación para que se entregue Iván Archibaldo, que es al que buscan, es en realidad el que quieren. Hay una recompensa vigente por $10 millones. Y se supone que estaría negociando allá en una corte federal en Illinois, a donde juzgan a sus hermanos, pero no hay una sola confirmación oficial, Vicente. Todo lo que se diga o puede ser producto de la fantasía de periodista o producto de que alguna gente le haya dicho de rumor solamente de que pueden estar negociando, pero firme no hay nada, Vicente. No, no hay nada, pero sí, aquí lo hemos dicho, hace más de un año estaba negociando, se va a entregar, no lo sabemos, Vicente, pero esas cosas son muy largas, Vicente, así que al rato lo vamos a analizar con Pepe y César en la mesa, pero ese es en cuestión de esta supuesta negociación de Iván Archibaldo con agentes de la DEA y la Fiscalía Federal en Estados Unidos. Y mira, pero otro tema que es que todo lo que trataste, por ejemplo, el de José Ramón López Beltrán, Vicente, eso sí es acoso, pero violento.
No es hostigamiento, solamente es acoso brutal. Eh, Fotografiarlo en una tienda Cartier de Cancún. Es una persona que trabaja en la iniciativa privada, su esposa trabaja en la iniciativa privada. No tiene nada que ver con el gobierno, no tiene nada que ver con Morena. Es una persona privada que está haciendo su vida, pero ¿qué hay? O sea, bueno, fíjate, se acercaron a ver si pagaba, con qué tipo de tarjeta pagaba. Se supone que pagó con una tarjeta BBVA, pero Vicente, lo que haga José Ramón es su vida privada. No hace vida política, no vive de... Nadie le ha señalado que sea un aviador del gobierno, que el gobierno de Claudia Sheinbaum Pardo le esté entregando dinero por atrás o por abajo de la mesa o triangulando. José Ramón y su esposa, Caroline Adams, viven una vida privada, Vicente, y trabajan en privado. Así que para mí lo que hacen con él es hostigamiento abierto. Lo están tomando como un enemigo del país. Y digo porque esto es la vieja oposición, la vieja prensa. Mira, aquí tuvimos, por ejemplo, el hijo de Salinas, ¿tú te acuerdas? Que estaba relacionado con esa secta Nexium que se dedicaba al tráfico y a la esclavitud de mujeres, y nadie decía nada, el hijo de Carlos Salinas de Gortari. O el hijo de Felipe Calderón, que tampoco, que no hace nada, y es un tipo que es como un cuchillito de madera, que está jode y jode. José Ramón no anda metido en problemas, en nada, pero hay una actitud de revanchismo, hay una actitud de desprestigiarlo, de hundirlo, de atacarlo a donde lo vean, pero esa es la oposición, Vicente, y esa es la vieja prensa. Así que sí, es noticia si lo ves, lo saludos, pues es el hijo del expresidente Andrés Manuel López Obrador, pero fuera de ahí, pues ni siquiera da nota para hacer otras cosas, Vicente. Así que yo digo, hay que dejarlo que viva su vida privada, alejado como está de la política. Si lo encuentras robando, si documentas que está recibiendo dinero del gobierno o que tiene otras cuestiones de negocios oscuros con el gobierno, con algún partido político, en este caso Morena, pues sí, pero de lo contrario, Vicente, es hostigamiento. Y a mí, aquí en Sin Censura no nos dedicamos a hostigar a nadie, a nadie, aún si son del PRI y del PAN. Pero esto es hostigamiento, Vicente. Y luego tienes, por otro lado, cambiando de tema, tienes a Ricardo Anaya, prófugo de la justicia, pidiendo ahora que se haga justicia. 6 años la pasó huyendo, Vicente. Maru Campos, traidora a la patria. Ahorita ya no podemos decir, violó María Eugenia Campos Galván, gobernadora de Chihuahua, violó la Constitución, violó la Ley de Seguridad Nacional. Teníamos en Chihuahua metida a la Agencia Central de Inteligencia, que yo insisto, no, la historia lo que demuestra es que desde 1947, cuando se crea formalmente esta agencia de espionaje, de inteligencia y contrainteligencia de Estados Unidos, se crea para desestabilizar gobiernos. Se crea, inicialmente tenía un brazo operativo para combatir narcotráfico, pero en 1989, por lo menos, la CIA dejó de atacar esa vena que le correspondía claramente a la DEA. Así que se puede documentar cómo desde 47 y luego podemos seguirlo toda América Latina a partir de 53, 54 en Guatemala, podemos seguir cómo la CIA se ha dedicado a desestabilizar gobiernos, a preparar golpes blandos, a preparar incluso invasiones de Estados Unidos. Ahí está la invasión de Panamá con miles de muertos. Ahí está el apoyo, y la intervención en países de América del Sur, Argentina, Venezuela, Brasil, Chile. Esa es la historia de la CIA, Vicente, y esa es María Eugenia Campos. Para mí, yo lo digo yo, no es sin censura, lo digo yo, María Eugenia Campos Galván es una recluta de la CIA.
La CIA así se comporta, así trabaja, y en mucho tiene que ver, también es cosa mía, es señalamiento mío, el embajador de Estados Unidos en México, Ron Johnson, que es un halcón de la CIA, es un hombre que está acostumbrado a trabajar así, y tienes a la oposición pidiendo, sí, sí, lo de Rubén Rocha Moya, pero cuando tienen a la CIA metida aquí, por autorización de una gobernadora que milita en el Partido Acción Nacional. Esa es la historia, pero quieren tapar todas las cosas con Rubén Rocha Moya. Quieren, fíjate, pero aquí hay una cuestión mucho más grave, Vicente, todavía. La gente del PAN y del PRI, como Alejandro Moreno Cárdenas, que están pidiendo que se entregue sin un juicio previo, sin nada, a Rubén Rocha Moya, están poniendo por arriba la ley de Estados Unidos que las leyes mexicanas. Claro, tienen un interés político, pero lo que está en juego es eso. Entonces, mañana que Estados Unidos diga, llevamos, aquí lo discutimos alguna vez, queremos llevarnos a Jaime Hernández, a Francisco Cruz, a Vicente Serrano, lo queremos llevar. No tenemos prueba, pero allá los vamos a juzgar. Está en juego eso. ¿Qué sistema también, de justicia? Sí, Vicente. Y también, Paco, o sea, también está exhibiendo, pues no sé si lentitud, que sería lo más elegante en este momento, pero la lentitud de un Morena que no acciona a pesar de tener los números en el Congreso de nuestro país, no acciona contra estos personajes como Maru Campos, en su momento contra Lito Moreno, y vemos a un PAN pues muy rápido para accionar contra personajes como Rubén Rocha Moya. ¿Qué está pasando? O sea, también la gente está esperando la contundencia con la que se sancione a Maru Campos en caso de... La tibieza de Morena, Vicente, es eso, aquí lo hemos dicho muchas veces. Hay todos los elementos, Vicente, para enjuiciar la política, o un juicio político, como lo llaman, no el juicio de procedencia, para que ese, recuerda, uno es el juicio político, y tiene razón este pillo, ¿cómo se llama este mafioso? De Jorge Romero Herrera, el dirigente nacional del PAN, tiene razón, cualquier persona puede presentar solicitud de un juicio político, que es diferente al juicio para quitar el fuero. Ese sería muy pesado, muy tardado, porque Maru Campos estaría protegida por la inmunidad de la legislatura de Chihuahua. Pero hay elementos. Primero, violó la ley superior de este país, Vicente, la Constitución. La ley de seguridad nacional. Están los agentes, no es porque lo digamos nosotros, es porque ahí están los elementos, las evidencias que ellos han reconocido. Ellos lo han dicho, no nosotros. Pero Morena, no solo eso, mira, Jorge Romero Herrera está documentado, no lo decimos nosotros. Cuando Claudia Sheinbaum Pardo era jefa de gobierno de la Ciudad de México, se comprobó que Jorge Romero Herrera es cabecilla del cártel inmobiliario, una agrupación criminal y delincuencial que se dedicaba a negociar con los espacios inmobiliarios. Eso, justamente, Vicente. Y luego tienes, te digo, pero ¿qué están haciendo en Morena? No lo sé, Vicente. Yo verdaderamente, a mí me impresiona que habiendo tantos elementos de prueba contra Alejandro Moreno Cárdenas, contra Ricardo Anaya, contra Jorge Romero Herrera, dejen sobrevivir a la oposición. De pronto entiendo algunas cuestiones políticas, pero para mí, y como para mucha gente, Vicente, hay una tibieza en Morena abierta. No lo sé, Vicente, yo sería incapaz de entender las explicaciones de Morena o la tibieza de Morena para no hacer un juicio político a Maru Campos. Sí, a Jorge Romero Herrera, que además te digo, no está documentado hoy, lo documentó la Fiscalía de la Ciudad de México cuando Claudia era jefa de gobierno.
Así que hay Mm. todos los elementos que hay en juego, no lo sé, Vicente, pero para mí sí hay tibieza. Son mayoría, tiene mayoría calificada, ¿va? Así que es un problema que yo no puedo entender, Vicente. Y luego tienes a Marco Cortés, siempre, tarde y mal, tarde y mal. Isabel Díaz Ayuso se fue cuando. Allá mismo tú lo decías bien, los españoles han criticado durísimo, no solo el presidente del gobierno español, de Pedro Sánchez, la han denunciado, la han acusado por haber venido a México a hacer turismo político financiado con fondos públicos por el orden de 300,000 euros, con una agenda opaca que fracasó y con una agenda que pretendía venir a conquistar México. No solo la oposición, hay cualquier cantidad de voces de que vino a reunirse con gente ya no de muy poca monta, ¿no? Así son las gobernadoras del PAN, con todo respeto, son gobernadoras de poca monta, acusadas en México. Nada más hay que ver a la gobernadora de San Luis, de Aguascalientes, disculpe, hay que ver a la gobernadora de Aguascalientes, a Tere Jiménez, acusada de fraudes escandalosos, de desvío de miles de millones de pesos. Así que Marco Cortés llega mal al debate, pero bueno, hay que entenderlo. Tú Por algo le recuerdas, dicen tontín. tontín, pero tú recuerdas, me da mucha risa, mira, me iba a reír antes de tiempo. ¿Te acuerdas aquel debate sobre el gusano barrenador? Cuando dijo, no, yo soy ganadero, yo soy agricultor y el gusano barrenador está ahí en mis plantas. Allí lo tenemos. Se están acabando las plantas, se están acabando. Y Andrea Chávez, lo recuerdo, seguramente lo recuerdas, fue la que lo atendió como se merece. Pero el gusano barrenador se da en el ganado. Es un problema del ganado. Pero ese es Marco Cortés, así que está llegando tarde y mal a un discurso que además, fíjate, lo voy a decir con mi francés, que además nos muestra que la oposición es bien pendeja, Vicente, ¿sí? Perdón por el francés, pero no, Vicente, es la verdad, te lo explico, o me explico, me voy a tratar de explicar por qué. Vicente, tenían aquí, y con todas las reservas, el caso de Rocha Moya, todo, sí, todo ahí. Y de pronto invitan a Isabel Díaz Ayuso. Y cuando pudieron haber explotado el caso de Rubén Rocha Moya en todo su esplendor, cambian ellos mismos el discurso, cambian la conversación y traen una mujer, voy a decir con palabras de los españoles, de poca monta, es presidenta municipal, va. No es que haya sido, acaso, una especie de gobernadora pequeña, pero están tarde, mal, no sé, pues, así es la oposición en México, Vicente, tarde y mal. Y no sé si ya llegó el maestro Jaime Hernández, pero Ya llegó, buenos ya días, llegó, Jaime. ya Yo me llegó. imaginaba por eso. Y le pido a la gente que nos está viendo que como va a subir el rating, que también por favor nos dejen los likes, 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 o me gusta, pues, porque luego dicen, ¿qué es un like? Pues es un me gusta. Dele clic al dedito hacia arriba, suscríbase y active la campanita para ver si estos cabrones de YouTube de una vez por todas envían las notificaciones cuando estemos transmitiendo en vivo y en directo o estemos subiendo videos. Me dice Trini desde el área de Chicago, imagínate cuántos, hasta, no deja tu likes, me dice, hasta mensajes ha de borrar YouTube, me dice, me acabo de dar cuenta que quitaron mi comentario que había dejado más temprano. Me di cuenta porque era como el quinto comentario de la mañana y muy fácil de ubicar. Imagínate, Vicente, me dice Trini, desde allá le mando un abrazote. ¿Cuántos mensajes te han de borrar? Pues sí, algo extraño está pasando y por eso tenemos que redoblar esfuerzos con los likes. Ya llegó el maestro Jaime Hernández, décadas como corresponsal mexicano en el extranjero, y si no, que le pregunten a Raúl Salinas de Gortari, al que le puso tremendos soplamocos en el 98. Ayer lo recordábamos con su reporte desde Suiza. Lo mandaron a Suiza. Fíjese nada más desde que yo era un bebé
cuando el maestro Jaime Hernández ya andaba por los Alpes suizos, eh, contando las historias de los capos que terminaron de regreso en México con su dinerito guardado. Nada más faltó que le pagáramos intereses y le dijéramos, perdón, don Raúl, por haber desconfiado de usted a pesar de que traía pasaporte falso, hijo de la chingada. Bueno, perdón, me Dos, desvié. dos, dos Dos. pasaportes falsos, ¿cierto, Jaime? Además, yo Así es. estaba empezando como reportero, Jaime ya era una estrella en Excelsior, en Excelsior. Hay que clavarle el diente a Jaime. Ahora que podemos, mi querido Paco, el maestro Jaime Hernández, década como corresponsal mexicano en el extranjero, corresponsal de guerra y conductor, fundador. Mira, aquí está para que vea. Ahí está, que Jaimito, ahora entendemos por qué trae su bastoncito. 98 y el señor ya andaba en España y lo mandaban enviado especial a Suiza para exhibir a ese pinche corrupto que terminó prestándole dinero a Ricardo Salinas Pliego para comprar la concesión de TV Azteca. El maestro es fundador de su espacio en YouTube, hay que respaldarlo con todo, no apto para cínicos. A la 1 de la tarde lo puede ver con Hildy, su compañera de vida, y con Yago Batusay, su editorialista de cabecera. Hay que apoyarlo con los likes, con las suscripciones, con los superchats, así como hay que apoyar a las 5 de la tarde la videocharla cruzada del maestro Paco Cruz. Mi querido Jaime, ya llegaste y te traemos a carrilla, pero bueno, es para que todo el mundo se despierte, se No, espabile, no, vea. Vicente, es que fíjate, lo elevaste inmediato, dijiste, llegó Jaime, va a subir el rating. Y yo digo, hay que suavizarlo tantito, porque si no al rato no nos lo vamos a acabar. Ya ves, luego llega a las ferias del libro así como Juan, yo soy Juan Camané. Qué bueno que son mis amigos, ¿eh? Qué bueno que son. Cabrón, ¿cómo cuando tú hablas de mi historial romanticísimo? Va quedando que se siente, cabrón. Ya nada más les faltó decir que en mi viaje hacia Suiza me crucé por el camino con Aníbal cuando llevaba los elefantes para sorprender al Imperio Romano. Qué cabrones son, de verdad, francamente. En fin. Jaime, no lo decimos nosotros, ahí están los recortes de los periódicos. Date de santos que encontramos periódicos y no eran jeroglíficos, cabrón. Bueno, ya. Híjole. Su saque, maestro, su saque, ¿no? A ver, Pues, lo que usted quiera, usted dice. Oye, por cierto, perdóname, sí. pinche Trump, no quiere, eh, eh, no quiere acabar la guerra. O sea, ese es el punto. No quiere pasar a la historia como un presidente que aceptó un cese al fuego de Irán. Ay, cabrón, en ese mundo vivimos, en el de las rabietas, en el del pataleo de personajes como Donald Trump. Perdón, ahora sí, mi querido Jaime, usted el saque. Fíjense que es interesante cómo hay esta tendencia, porque claro, decimos que Donald Trump es un idiota, que ha cometido errores que otros no, pero fíjense que es interesante. Miren, les voy a poner, le acabo de pasar, mi querida Ceci, un par de fotos, ¿no? El primero que quiero que vean es el primer mensaje que ha puesto esta mañana Donald Trump en su página, en su cuenta de Truth Social y que ya está reproduciendo X, en la que pone un post en la que, claro, es inteligencia artificial, en la que se ve que un dron de estos de los más costosos, se cepilla o ataca ¿ven? Este par de imágenes es lo primero que hace a primera hora de la mañana. Es decir, el tipo vive en un estado de permanente fantasía en la que se imagina que las armas del superejército que encabeza
van a destruir, van a humillar a Irán. Y lo cierto es que está ocurriendo exactamente lo contrario. Hay que tener en cuenta que estas imágenes les está colgando Donald Trump a menos de 48 horas de que se encuentre en Beijing con el máximo líder chino, Xi Jinping, y ya lo han dicho desde China. China ya no considera a Estados Unidos una superpotencia. China considera hoy a Estados Unidos un imperio en declive. Pero fíjate que estos antecedentes de presidentes de Estados Unidos que se dejan arrastrar por conflictos que luego son un desastre no es nada nuevo. Fíjense lo que publica un artículo muy interesante de Economist. Le voy a pedir a mi querida Ceci a ver si pone la imagen esto. Los artífices de la guerra de Vietnam sabían que esta guerra estaba condenado al fracaso. Kennedy, Johnson y McNamara eran realistas en privado, pero eligieron el camino de menor resistencia. Es decir, sabían todos ellos que la guerra de Vietnam no se podía ganar y sin embargo se dejaron arrastrar. ¿Por qué? Por una estupidez, porque realmente querían pasar a la historia como hombres de guerra que beneficiaron, sí, de paso a la industria armamentista de Estados Unidos. Y es exactamente lo que está haciendo Donald Trump, a pesar de que sabe que la guerra contra Irán está condenada al fracaso. A pesar de ello, se está dejando arrastrar, en este caso no tanto por industria armamentista como por el hombre que parece ser que dirige los destinos de Estados Unidos, me refiero a Benjamín Netanyahu. A ver, ¿qué, Realmente qué es, dijiste? ¿perdón? ¿Te refieres a Israel, Benjamín Netanyahu? Claro. ¿O lo dijiste claramente, el hombre que conduce las riendas de Estados Unidos, Benjamín Netanyahu? Sí, sí. Ayer en una entrevista, el pasado domingo, en una entrevista con 60 minutos, le preguntan: "Oiga, ¿qué pasa con esta guerra que ya?". Dice: "No, no, no, esa guerra todavía tenemos que terminarla", como si él fuera el presidente de Estados Unidos. No manches. Benjamín Netanyahu, el lobby sionista tiene un lobby muy poderoso. Todos los presidentes de Estados Unidos, yo no sé si ustedes se acuerdan el caso de Jimmy Carter, que se atrevió a encararlos, el caso de John F. Kennedy, que murió por agentes del Mossad y la CIA después de que se negó a entregarles tecnología nuclear. Al final se hicieron robaron esa tecnología y asesinaron a John F. Kennedy. Ese es el lobby sionista, es el lobby que sigue financiando campañas políticas de demócratas y republicanos. Le tienen pavor en Estados Unidos al lobby sionista. Y por eso Benjamín Netanyahu sigue dirigiendo los destinos, la política exterior de Estados Unidos. Maestro, Vean, ¿cuándo vean, dijiste que se reúne Trump con Xi Jinping? sí, a partir del 14, dentro de 2 días. Ah, bueno, no, entonces en política no hay coincidencias. Eh, Han logrado en Estados Unidos que la alcaldesa de Arcadia, en California, se declare culpable de ser agente ilegal de China. A solo días de que se reúna Trump con el presidente de China, o sea, la están declarando traidora a la patria, básicamente. Sí, Por así es. cierto, ¿como para cuándo Amaru Campos? No manches, si ya en Estados Unidos y acá en México, ¿qué le andamos haciendo a la pendejada? Pero bueno, perdón, es que me llamó la atención que a 2 días de la reunión con Trump declaren a esta alcaldesa de Arcadia o Sí, Arcadia en California agente ilegal de China, o sea, espía del gobierno chino en Estados Unidos. Fíjense lo que es lo grave de las acusaciones del Departamento de Justicia de Estados Unidos. Y en México todavía seguimos esperando que la Fiscalía General de la República nos diga si fue de Tim Marín, de doping, güey, Jucaramácara, títere. Fue con mucho respeto para Ernestina Godoy y con mucho respeto incluso para la presidenta, pero la presidenta dijo, no hay de mucho, o fue la gobernadora, o fue el fiscal, o fue el secretario de seguridad. ¿Cuánto tiempo nos va a tomar definir eso? Pero bueno, eso es sobre el tema de la ciencia. Perdóname, Jaime, por interrumpirte. Y por cierto, no sé si viste esta declaración de Delcy Rodríguez, porque
el señor del que estás hablando, Donald Trump, en uno de sus disparates dijo, pues que iba a buscar que Venezuela se convirtiera en el estado número 51 de Estados Unidos. Por cierto, ¿dónde anda María Corina Machado? Le fue y le regaló la presea del Premio Nobel de la Paz a Donald Trump y la ha tratado con un desprecio que deberían de entender muchos que se le tiran de tapete a Donald Trump, que no tiene, no es un hombre ni agradecido, ni necesariamente generoso con los serviles. Esto fue lo que dijo Delcy Rodríguez ante el disparate de que Donald Trump quería convertir a Venezuela en el estado número 51 de Estados Unidos. Hemos venido a la Corte Internacional de Justicia a defender soberanía, a defender nuestro proceso de independencia. Eso no está previsto, jamás estaría previsto, porque si algo tenemos los venezolanos y las venezolanas es que amamos nuestro proceso de independencia, amamos a nuestros héroes y heroínas de la independencia, y nosotros seguiremos defendiendo la integridad, la soberanía, la independencia, nuestra historia, que es una historia de gloria de hombres y mujeres que dieron su vida por hacer de nosotros no una colonia, sino un país libre. Bueno, al presidente Trump, él sabe, hemos estado trabajando en una agenda diplomática de cooperación. Ese es el curso y ese es el camino. Venezuela ciertamente es el país que tiene las reservas más grandes de petróleo del planeta y uno también de las más grandes de gas. El camino es la cooperación para el entendimiento entre los países. No sé de qué nivel será esta bofetada para Donald Trump, muy elegante de Delcy Rodríguez, por cierto, que habla de soberanía. Tanto critican a Claudia Sheinbaum. Delcy Rodríguez habla de soberanía desde la Corte Internacional, a donde fue a defender la soberanía. ¿Y dónde está el cambio de régimen del que hablaba Marco Rubio y Donald Trump? Necesitamos ir por Maduro. Oye, ¿por qué? Porque es cabecilla de un cártel, un pinche cártel que no existió. Lo tienen en el bote, pero no hubo cambio de régimen. No sé. En ese mundo, para aderezar, todavía meterle más elementos a tu análisis, mi querido Jaime. Nada más falta que me digan en una declaratoria de victoria de guerra en Irán, logramos que volviera a ser lo que antes fue. Sí, ándale, exacto. Queremos que abran el estrecho de Hormuz, que estaba abierto antes de iniciar esta guerra estúpida, ¿no? Pues de ese tamaño son las meteduras de pata de Donald Trump, pero lo que sí es muy cierto es que The Economist hace esta reflexión de, a pesar de que sabían que los presidentes de Estados Unidos, Kennedy, luego Johnson, luego McNamara, sabían que la guerra de Vietnam estaba condenada al fracaso, a pesar de ello prosiguieron con esta guerra que costó miles de vidas. No, y fue el principio, por cierto, fue el principio de esta creciente adicción de Estados Unidos a las drogas. Porque acuérdense cuando regresan los soldados de Vietnam que eran, los drogaban para que entraran en combate o regresaban mutilados y ya adictos a la heroína sobre todo. A partir de ahí se desata la crisis de adicción de Estados Unidos y desde entonces Estados Unidos se ha convertido en la nación más adicta de todo el mundo a las drogas. Fíjate, son los demonios que Estados Unidos se ha buscado por sí mismo, por unas guerras estúpidas en las que no tenían ningún sentido, porque finalmente Vietnam lo perdieron, salieron con la cola entre las patas, la salida apresurada de las tropas de Estados Unidos de Hanoi es impresionante la humillación que sufrió Estados Unidos en aquel entonces, a pesar de que Nixon bombardeara con realmente como una locura frenética a Camboya. Entonces yo creo que más de lo mismo está ocurriendo, pero a diferencia de Vietnam, en esta ocasión, esta guerra con Irán, que seguramente Estados Unidos va a salir igual humillado, ya está humillado, la gran diferencia entre Vietnam e Irán, y esto lo ha escrito Robert Kagan, Robert Kagan es quizá
el analista que ha acompañado a las aventuras militaristas de Estados Unidos. Es uno de los analistas, ideólogos de las guerras. Él llevó el registro de guerras, por ejemplo, en Yugoslavia, y siempre le echaba porras y decía que Estados Unidos estaba haciendo bien, siempre escribía a favor de las guerras de Estados Unidos, ¿no? Bueno, en esta ocasión, Robert Kagan está advirtiendo que a diferencia de otras guerras, la derrota de Estados Unidos va a tener profundas implicaciones en el largo plazo. Es decir, está sugiriendo que la derrota estratégica de Estados Unidos en Irán marca el principio de fin para Estados Unidos. Y tiene razón porque a estas alturas, ¿quién respeta a Estados Unidos? Yo creo que Irán ha tenido la enorme virtud de dejar en evidencia las muchas debilidades de una industria militar, de un ejército costosísimo, costosísimo, con armamento de última generación. Solo la famosa cúpula de hierro que protegía, se supone, Tel Aviv, Israel, que los israelíes la dejaron como queso suizo, perforada por todos lados, dejó en evidencia que estas supuestas armas de última generación con inteligencia artificial integrada no sirven para un carajo cuando dispones de un pueblo como Irán, que a base de conocimiento, a base de estrategia, han sabido humillar al gigante, un gigante con pies de barro que hoy se arrastra, ha intentado ganar tiempo para ver de qué manera se revuelve a rearmar, porque habían perdido la mayoría de sus misiles, han tenido que hacer esta pausa para ver si de alguna manera se reabastecían sus bases militares, y va a pasar lo mismo. Irán ya ha advertido, incluso hace unos momentos el portavoz del Parlamento sirio dijo, si nos atacan nuevamente, podríamos enriquecer uranio hasta el 90%. O sea, si siguen jodiendo, vamos a tener uranio enriquecido al 90% y vamos a ser capaces de tener una bomba nuclear. A ese grado están empujando a Irán, un país que ya se había comprometido bajo la administración Obama a no construir una bomba nuclear. Así es que, pues así están las cosas. Y un último comentario que tiene que ver con la prensa mexicana, de la cual me siento cada vez más asqueado. El trabajo que están haciendo el Universal y Reforma, es un trabajo de zapa, de ir poco a poco llenando, dando valor a los argumentos de que favorecen la presencia de la CIA, de Estados Unidos. Hoy el Universal habla que bajo la administración de Rocha Moya aumentaron el número de policías asesinados. También empieza, es increíble la forma en que Reforma y el Universal le están haciendo el trabajo sucio a la CIA, a Estados Unidos. Yo, de verdad, yo no recuerdo una actuación de estos medios, sino desde la época de ¿qué? De los 60, 70, cuando la prensa se dejaba manipular por la CIA, cuando los agentes le decían, le daban direcciones al director de Excelsior, del Universal, entonces, quiero que publiques esta nota, sembraban información. Ahora estos periódicos están haciendo exactamente lo mismo, sembrando información que favorece, que da razón a los argumentos de Trump para que México se deje intervenir por comandos para ir a la casa de cárteles de la droga. Qué ingratos momentos estamos viviendo para el largo historial de la prensa en México, caballeros. Y no solamente ellos. Por eso a veces me desespero cuando, ¿a dónde van los de Morena o los del gobierno de la 4T a dar las exclusivas? A Radio Fórmula, ¿no? Dices tú, no, pues yo chingo a mi madre, ¿no? A veces en Morena, en los chats oficiales de Morena, promocionan más las entrevistas que dan, no sé, la propia Ariadna Montiel, la presidenta nacional de Morena. Ni siquiera mencionan la entrevista que sostuvo con nosotros, el diálogo que sostuvo con nosotros. Yo no sé si hay algo personal de los voceros o desde la comunicación de Morena con sin censura, pero es de llamar la atención. Nada más como ejemplo. Hablabas de mover precisamente
narrativas, ¿no? En Radio Fórmula, a la que el gobierno le sigue dando millones de pesos en publicidad oficial. AMLO, el peor y más destructivo presidente que haya padecido México. Una declaración de Claudio X González, como que ¿por qué es nota? Hasta le tomé screenshot en redes sociales. Como que ¿por qué es nota? ¿Quién es pinche Claudio X González? Solamente lo mantienen relevante medios como Radio Fórmula. Bueno, y lo de Ayuso. ¿Con quién entrevista? Con esta señora que andaba buscando dinero del gobierno, Adela Micha. ¿Con quién se sentó Ayuso? Con el de TV Azteca, con Javier Alatorre. Por cierto, creo que tiene Ceci algunas declaraciones de Ayuso. Nada más para que vean esto que está diciendo Jaime. Las narrativas que mueven. Se quedó claro que Ayuso ni la expulsaron, ni hubo boicot, ni la puta madre. Pero denle vuelo en los medios anti 4T, anti segundo piso de la anti Claudia, pues, como TV Azteca, anti AMLO, como TV Azteca, y se convierte en noticia. A ver, suéltanos así nada más para que me ayude a probar mi punto, junto con lo que acaba de nuestro viaje, meses atrás, antes incluso de que la presidenta Sheinbaum supiera de nuestra venida, ha intentado provocar muchísimas veces, pero desde que ya supieron del viaje no han dejado de boicotearlo, de mentir sobre él, manipulando todo lo que hemos ido haciendo cada día. Ha sido constantemente hasta que ya amenazó a Xcaret, al complejo Xcaret y a los premios Platino con cerrar el recinto hotelero si yo iba a los premios, que son los premios que, recuerdo, patrocino yo. ¿A qué atribuyes esta reacción, no sé decir, este acoso del gobierno mexicano? Pues antes de venir, meses antes, yo creo que a ser amiga del presidente del gobierno de mi país, como ella además ha estado recientemente en España, por supuesto, con el respeto debido al pueblo de México, representado en ella, creo que también por ser amiga del presidente, esto lo han preparado así. ¿Cuál respeto si llamó narcorrégimen o narcogobierno al que encabeza Claudia Sheinbaum en un video que pusieron en la Casa Blanca a través de Negre, el pendejo de la derecha diario? ¿Cuál respeto? Y luego Javier Alatorre, dígame, Madame Ayuso, ¿qué es lo que usted quiere decirle al pueblo de México? No la vaya yo a molestar con algún pétalo de una de las rosas que le voy a tirar para que camine por la alfombra de rosas que le he tirado desde TV Azteca, con el dinerito de mi patrón que también la trajo. Y luego se queja Ayuso, pues si yo patrociné los premios. Pero pues ya te desmintieron lo de los premios, que no fueron ni presionados, ni obligados a no recibirte. Pero ahí está TV Azteca, en la narrativa, como dices tú, Jaime, poniendo todos los elementos, pues, para hacer quedar mal al gobierno ante los ojos del mundo. No lo entendería de otra manera, mi querido Paco. Buen punto el de Jaime, que deja la víbora chillando. Vicente y Jaime, no, pues ya hemos platicado de esa vieja prensa, ¿no? Y el embrujo, no sé, que tiene Morena con esa vieja prensa, que mañana les va a dar una puñalada por la espalda, mañana les va a meter a la CIA, mañana les va a meter lo que quiera. Esa vieja prensa así es, mientras además recibe dinero de los gobernadores de oposición, ¿no? Por ejemplo, hay evidencia suficiente y oficial de que Maru Campos le ha entregado 2.500 millones de pesos. Pero esa es esa vieja prensa. ¿Qué tienen los funcionarios de gobierno de la 4T y qué tienen los dirigentes de Morena con la vieja prensa? No sé, pero están embelesados con ella. Les interesa esa vieja prensa. Yo insisto, lo he dicho no ahora, por mucho tiempo,
no entendieron nada de lo que era Andrés Manuel López Obrador, pero mira, ni en nosotros, a veces hay concordamos. Por ejemplo, estaba viendo el chat en vivo, que siempre lo estoy viendo, y decía una persona que de pronto me contradigo porque me pido castigo o enjuiciamiento, no castigo, para María Eugenia Campos Galván. Dice, pero dices que trabaja para la CIA, entonces si la tocamos, va a haber, se va a enojar Estados Unidos. Pues por eso en este país estamos como estamos, por la tibieza de no tocar a la gente. El día que Estados Unidos, si lo decide, ordenar una incursión militar a México, lo va a hacer. Lo va a hacer. Entonces, no hay que dejarles ni un campo. Y mira, y eso me lleva, estaba buscando en mis apuntes esto que encontré para que tengamos una idea. Es déjenme ver a dónde. Aquí está. Es un comunicado de prensa del PRI del domingo 11 de marzo de 2018. Y el encabezado del comunicado, boletín de prensa, dice que Ricardo Anaya explique las acusaciones en su contra por lavado de dinero. Es del PRI, no es de Morena, no, es del PRI. Dice, recientemente 2 personas confesaron ante la PGR haber sido contratadas por el empresario queretano Manuel Barreiro Castañeda, uno de los socios cómplices de Ricardo Anaya, para simular una serie de acciones financieras entre 2016 y 2017 que incluyeron triangulaciones en paraísos fiscales y uso de empresas fantasma para llegar 53.7 millones de pesos a Ricardo Anaya Cortés. Hace unas semanas, una investigación dio cuenta de que la Fundación por Más Humanismo, una asociación civil creada por Anaya Cortés en Querétaro, fue utilizada para encubrir una compleja triangulación de recursos que en un negocio inmobiliario, hablando de cárteles inmobiliarios, les dejó jugosas ganancias a empresarios cercanos al panismo queretano y a los directivos de esa fundación fachada. Dado que esto es altamente peligroso, que exista un candidato a la presidencia de la República bajo sospechas de formar parte de una red de tráfico de influencias y lavado de dinero, la coalición Todos por México exhorta a Ricardo Anaya Cortés a aclarar esos gravísimos señalamientos. Y no solo eso, ustedes recuerdan que en su momento Felipe Calderón Hinojosa y Margarita, su esposa, Margarita Zavala Gómez del Campo, atacaron a Ricardo Anaya, primero por haberse secuestrado al PAN, y segundo, Felipe Calderón Hinojosa llamó a Ricardo Anaya el rey de los moches. Así, y además, Ricardo Anaya sí fue acusado por diversos actores políticos, incluyendo militantes destacados del PAN, de recibir sobornos, moches los llamamos, y de lavado de dinero, acusaciones que Anaya ha negado, pero ahí están, hechas por Felipe Calderón, por Margarita Zavala, por el Partido Revolucionario Institucional 2018. Entonces, ¿qué está esperando Morena para actuar? Sí, ya no pudieron hacer nada contra él porque estuvo huyendo durante 6 años, pero ya lo dijo el mismo dirigente nacional del PAN, Jorge Romero Herrera. Juicio político contra Rocha Moya. Tienen todos los elementos para solicitar un juicio político contra Ricardo Anaya Cortés, contra Maru Campos, contra Alejandro Moreno Cárdenas. Así que ahí tienen todo. Y mira, nada más para completar algunas cosas de las que dijo el maestro Jaime Hernández en torno a la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán. Solo voy a recordar algunas cosillas de la guerra de Vietnam que vienen a modo. Cuando Estados Unidos declara o apoya la guerra en Vietnam hay una justificación. Viene la guerra sucia, se centran en la contención del comunismo, hay una teoría del dominó y la protección de los intereses estadounidenses geopolíticos en el sudeste asiático. Así que hay una justificación. Finalmente Estados Unidos pierde la guerra. La pierde en forma vergonzosa porque
que ya le habían dejado 58.200 bajas militares. 58.220. Esta cifra incluía muertes en combate y fuera de combate, empezando por 1956. Pero en esa guerra, que empezó en 1955 y se prolongó hasta 1975, dejó un saldo, lo llamaban en aquellas ocasiones, yo supongo Jaime debe conocer más o menos, tener una idea de las cifras, trabajando en el extranjero, más allá de que varían las estimaciones, hubo 1.3 millones de muertes militares y 2 millones de muertes de civiles. Así que, para que tengamos una idea de lo que pasaba, pero había una justificación y la gente al principio los estadounidenses apoyaban esa guerra. Hoy la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán no la apoya nadie. No hay una lucha contra el comunismo, no hay una lucha geopolítica a la vista. No tienen nada que proteger Estados Unidos. Bueno, tenía, pero ya lo dijo Jaime, ellos cerraron el Golfo, que ahora están el estrecho de Hormuz. Lo cerraron, hoy están pidiendo que se abre, pero no hay ninguna justificación para esa guerra más que la orden de Benjamín Netanyahu, el primer ministro de Israel. ¿Cómo justificas todo eso? Cuando hay cifras elocuentes y cuando, a pesar de todas las decenas de miles de muertes de Estados Unidos, apoyaba a la gente hasta que empieza a haber manifestaciones y se empiezan a dar cuenta de la gravedad de lo que representaba para Estados Unidos el fuego de Vietnam del Norte, que termina ganando la guerra. Pero la empiezan apoyando. Con Trump no hay desde el principio una sola voz que apoye esa guerra. Ahora Donald Trump. Y tiene razón Jaime, estas imágenes que presenta Donald Trump, que publicamos ahí, Vicente, pues son de inteligencia artificial. En el estrecho de Hormuz están pasando otras cosas, pero la cuestión es que Trump lo va a seguir justificando mientras Benjamín Netanyahu no sea destruido completamente, Vicente y Jaime. Así es. Nada más falta que Isabel Díaz Ayuso, por cierto, acuse hasta de amenaza de muerte a Claudia Sheinbaum. Bueno, creo que ya lo anda haciendo, lo está sugiriendo Jaime, Paco. Tiene declaraciones ese de Ayuso, en ese sentido de el peligro en el que estuvieron ella y su comitiva en México. Por cierto, creo que regresó hasta ayer a España. Yo creo que un baño en aguas caribeñas. 10 días en la Riviera, como 4 días, ¿no? En la Riviera Maya, en persecución en este narcopaís, y ella disfrutando la vida en la Riviera Maya. Ya quisiéramos nosotros 2 días, no 3, ahí en Cancún. Y descansar, no ir a trabajar. Ahí andamos correteando a la presidenta asoleados y con la lengua de fuera, ¿no? Pero no me estoy quejando. A ver, Ceci, si tienen las declaraciones de Díaz Ayuso. Pero yo lo que en realidad denuncio es que el gobierno de México y el gobierno de España ha puesto en peligro, bueno, a mi equipo y a mí. Quiero dejar cuenta que desde que llegó Morena ha habido centenares de políticos asesinados. Si nos vamos al número de funcionarios, asciende a más de 1.000 y pico. Es un país sumido por el narcotráfico y muchos de los estados mexicanos son directamente gestionados por ellos, por el narco. Es profundamente violento y peligroso, y el gobierno nos ha abandonado. El gobierno de España, un representante del Estado, lo ha abandonado, y no solo lo ha abandonado, sino ha echado fuego desde aquí. No solo bajo amenazas, sino en una situación de peligro extremo, nos abandonó. Y nadie se ha puesto en contacto con nosotros, nadie ha preguntado absolutamente nada. ¿Alguien se imagina que yo que tengo que ir en una flotilla a amenazar a gobiernos para que tenga que haber una diplomacia y un apoyo por parte de nuestro gobierno? Nuestro gobierno ha abandonado a un representante del Estado, como es un presidente autonómico, a su suerte en un país sumido por la violencia. Nos podía haber ocurrido cualquier cosa en cualquier sitio. Bueno, había una agenda
completísima, todo eso lo corté, porque no quise ya poner más peligro a mi equipo y por supuesto a mí tampoco, y que nuestras familias y que la gente no supiera ni dónde estábamos, porque hemos tenido que cortar y desaparecer. Desaparecer en las aguas turquesa del Caribe mexicano. Que no digan mamadas, decimos en mi pueblo, mi querido Jaime. Ahora resulta que estaban en peligro y bajo amenaza. Y te quedas a descansar unos días en ese peligro y bajo amenaza. Oye, se me hace que se equivocaron en España, ¿eh? No voy a aceptar la discriminación, el clasismo desde España. La política de poca monta no era Alessandra Rojo de la Vega, sino esta señora, la presidenta de la Comunidad de Madrid, que solo ha servido ahora para memes. Vean los memes. México repatria a Ayuso por dar positivo a tontavirus. No digan pendejadas, o sea, a ver, sí, creo que tienen los memes por ahí, ¿no? Es que está, mira nomás, los memes. México repatria a Ayuso por dar positivo a tontavirus. Luego tiene, hablando de la malinche de Facho Cano, no es malinche, es berrinche. Pinche Jaime, hiciste miren nada más, es que me los mandó el maestro Jaime Hernández, que siempre está al pendiente de la prensa española también. Y esta caricatura que está buenísima. Por el bien de México, primero los mexicanos, y una patada en donde les conté de regreso a España. Hazme tú el favor, Jaime, bajo amenazas y en peligro. En peligro nuestra compañera Dulce, que fue empujada y sacada de la catedral. En peligro Marta Márquez, la regidora que se subió a protestar con pancarta en mano. Ellas sí están, deberían de tener el Jesús en la boca, porque siguen viviendo en el panista estado gobernado por Tere Jiménez, Aguascalientes. ¿De qué me Jaime, nada más antes de que empieces, Jaime Vicente, pagó 300,000 euros porque Tere Jiménez le besara la mano. Por eso pagó, y la verdad que eso es un espectáculo. Nunca vi más sumisión que Tere Jiménez besándole la mano como si fuera el Papa, como si fuera el rey de España, como si fuera el conquistador. Jaime, discúlpame nomás para sumarlo a tus memes. No, y fíjense que ya el jefe de gobierno en España, el señor Pedro Sánchez, le ha dado ahora mismo una réplica que es como un soplamocos. Miren lo que dice Pedro Sánchez. En segundo lugar, sobre la presidenta de la Comunidad de Madrid, tampoco quiero polemizar con alguien que es profesional en crear problemas y en confrontar no solamente en nuestro país, sino, como hemos visto durante estos días, también fuera de nuestro país, en este caso en México. Una profesional. Así es. No. Le está yendo a la Ayuso. Ahora sí que se puede decir que Isabel Díaz Ayuso vivió su noche triste en México, vino en plan conquistadora y salió con el rabo entre las patas. Y a pesar de ello, la prensa conservadora, el diario ABC, el diario El Mundo, ya saben, diciendo, pobres, fíjense en el ABC, que el diario ABC es el diario más de derechas y conservador. Ayuso acusa al gobierno de Sánchez de abandonar y poner en peligro a la delegación madrileña en México. La presidenta madrileña ha denunciado que la presidenta mexicana boicoteó desde el principio su presencia en aquel país. No, santo cielo. Se está defendiendo como gato, mejor dicho, como gata, panza arriba, pero ahora no que dice que la amenazaron. Así no, Claudia con K, ¿eh? Así no, como así no hablo. No, ¿qué pasó? No mames. Está cabrón, Jaime. Tremenda revolcada. Yo no recuerdo de verdad un ridículo tan brutal como el que ha protagonizado, porque, por ejemplo,
Ha habido muchos alcaldes en Madrid. La historia, por ejemplo, de Tierno Galván, que era un alcalde que amaba México profundamente. Eran alcaldes cultos, inteligentes, que tendieron puentes, porque acuérdense la historia entre la relación de México, de Madrid y la Ciudad de México viene de lejos. Acuérdense que, por ejemplo, Agustín Lara escribió la canción de Si tú vas como a Madrid, chulona mía. Escribió esa canción, ese chotis, el maestro Agustín Lara, sin conocer Madrid y sin conocer España. Y sin embargo, cuando ustedes van a Madrid, ya en plan de bar en copas, copas, estos bares que tienen piano y los clientes pueden tocar el piano, una de las canciones que siempre vas a escuchar es esta, la de Agustín Lara. Entonces, yo creo que ha habido una relación bastante interesante entre la Ciudad de México y Madrid, hasta que llegó esta tontorrona que no tiene ni idea de dónde está parada, que se comporta así porque cree que le hace el caldo gordo a la derecha y a la derecha extrema que hay en ascenso, no solamente en España, sino en distintos puntos de Europa. Pero esta extrema derecha se caracteriza, y lo pudimos constatar en el caso de Ayuso, por su tremenda ignorancia, su impertinencia, que se junta con la derecha de México, con ¿cómo se llama esta alcaldesa? Vanessa, Alessandra. Alessandra Rojo de la Vega. Oye, Santos. oye, pero ¿será cierta esta fotografía de Tere Jiménez besándole la mano? Digo, porque una cosa es que te le tires de tapete, otra que le beses la mano. ¿Será un meme? ¿Será inteligencia artificial? Porque no lo dudo ni tantito ya, Jaime. No sé si viste esta No, no, foto. no. Sí, esta ¿Es neta? sí es neta, pero esto te da la medida de la sumisión. Es increíble, es humillante esta imagen, que no se dio cuenta esta mujer, Tere Jiménez, de lo que estaba haciendo. Beso la mano. Esto te habla de este ranchito colonialista que tienen en la cabeza mucha gente del PAN. Viven arrobados, fascinados, subyugados por esta idea de rendirle pleitesía a la monarquía española. Les pierde, los pierde. Y es vergonzoso que una señora como Teresa Jiménez se comporte de esta manera. Pero miren la cara de satisfacción de Ayuso, ¿eh? No, 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 no tiene desperdicio, no tiene desperdicio. Humillante, pobre estado, pobre estado de Aguascalientes, que tienen que contemplar este tipo de imágenes, pero ¿sabes qué? Esto pasa a la historia, queda registrada en los libros de historia, y en Aguascalientes y en todo México, todo el mundo va a captar a la primera que este fue un acto de sometimiento, de autohumillación de la gobernadora de ese estado. Qué triste, qué lamentable. ¿Con qué? Por cierto, déjenme pedir más likes antes de que nos gane la presidenta. Estamos en la recta final. Menos 10 minutos para que llegue la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo a encabezar la mañanera del pueblo. Pues en estos 10 minutos que haya lluvia, avalancha, tormenta de likes. Suscríbase a Sin Censura TV y active la campanita. Por cierto, Jaime, ¿a ti no te ha pasado que YouTube te trae chicoteado, que te trae frenado? Porque resulta que tenemos como 2 años que no tenemos una nueva suscripción. Fíjate nada más. Estoy muy triste. Ahora resulta que la gente no se quiere suscribir. Nótese mi sarcasmo, ¿eh? Yo estoy seguro que más de uno quisiera suscribirse y apoyarnos, pero qué extraño que no nos marque ni una sola nueva suscripción y que los likes nos los quiten. Bueno, me imagino que tú andas sufriendo igual porque eres libre como el viento también, mi querido Jaime, en no apto para cínicos. Por eso le pedimos a la gente que nos está viendo y escuchando que hagan la diferencia, que aquí sí se demuestre que todos somos, en este caso sin censura, todos somos no apto para cínicos, todos somos la videocharla cruzada del maestro Paco Cruz, en fin,
¿Para dónde vamos, mi querido Paco? Usted dice, maestro, en la ronda final. Vicente y Jaime, yo voy a cerrar esta participación como empezamos, con José Ramón López Beltrán. Es solo para aquellos insidiosos de la vieja prensa. José Ramón es un abogado, trabaja como asesor legal en una empresa de desarrollo y construcción en Houston. Creo que es un país que se llama Estados Unidos y estoy convencido, o bueno, si me han platicado mal, que pagan en dólares, ¿sí? Así que está ejerciendo su profesión. Y Caroline Adams, su esposa, por quienes no se hayan enterado, la esposa de José Ramón, tiene una trayectoria de más de 15 años en el sector petrolero internacional. Trabajó para trabaja para British Petroleum, estuvo mucho tiempo en Dubái y creo que también gana y ganaba en dólares. Oye, Y Paco, luego, y sí, es que ni siquiera se ponen de acuerdo. Luis Cárdenas de MBS, ¿no? José Ramón López Beltrán y Caroline Adams fueron vistos en una tienda Cartier en Houston. Y es Mauricio el Chapucero, a quien le mandamos un saludo, el que dice, pues no quieren Cancún, pónganse de acuerdo. No se ponen ni de acuerdo los voceros de la derecha en los medios de comunicación, si fue en Cancún, si fue en Houston, si vieron nada más los articulitos de Cartier o compraron, porque es pecado ir a una tienda y ponerse a ver cómo se ve un anillo. Y si no hubieran comprado algo, ¿qué? ¿Cuál es el pecado a perseguir? ¿Cuál es el delito a perseguir, mi querido Paco? No se ponen de acuerdo ni siquiera si fue una tienda en Cancún o una tienda en Houston. Periodismo 101, dicen los que saben inglés. Pues las básicas del periodismo, güey. ¿Cómo, cuándo, dónde, por qué? Pues si no tienen claro los de la derecha en dónde, no, pues ay, chingo a mi madre, ya, mi querido Paco, perdóname por interrumpirte, pero no, mira, me es que acaba de salir en Twitter. sí, pero no, mira, nada más para que no haya confusión y para que se entere todo el mundo. La austeridad republicana es para el erario público, quizá para Morena, que no recibe dinero de gobierno, aunque tiene sus prerrogativas, para ellos es la austeridad republicana, para diputados, para senadores de Morena. José Ramón es como nosotros, claro, tiene un buen trabajo, qué bueno, pero la austeridad republicana es eso, esa austeridad para el gobierno, para Morena, los gastos privados de ciudadanos que no son funcionarios se pagan con su bolsillo, con su billetera. Así que ahí hay, como dice Jaime, ese es el trabajo sucio de la vieja prensa, tratando de quedar bien con sus patrones. Para mí, yo digo, pero incluso si es algún funcionario de gobierno y se mete a una tienda en la que pueda pagar con su salario, está muy bien. De pronto, sí, hay que tomar en cuenta los comportamientos de los morenistas, sí, de la 4T. Pero si alguien puede pagar con su salario un viaje en primera clase de avión, yo debo confesarlo, algunas veces que he viajado en primera clase porque lo puedo pagar. Si algún funcionario lo puede pagar, pues está muy bien. Nunca, si no ha robado, si no le podemos probar nada, pues que gaste su dinero en lo que se le pegue la gana. Sí, pero en el caso de José Ramón López Beltrán, bueno, perdón, antes de eso, nosotros hemos platicado cómo hemos ido en diferentes épocas, hemos ido a comer a algún lugar en Polanco. Sí, tú con Jaime, y yo con otras personas ahí en restaurantes de Polanco que de pronto dices, son la octava maravilla. No, cuando uno busca bien encuentra a precios asequibles. Bueno, pues José Ramón trabaja para la iniciativa privada. Tiene derecho a gastar su lana en lo que se le pegue la gana en la medida que nadie le documente que recibió triangulaciones de dinero por abajo de la mesa
o que recibe algún subsidio de gobierno federal, que sería ilegal, pero si este es su dinero, que haga Jaime y Vicente lo que se le pegue la gana. Yo, ya saben, @Paco Cruz Jiménez en X, antes Twitter, Francisco Cruz Jiménez en Facebook, y nos vemos mañana. No es cierto, Vicente, nos vemos al rato en la mesa de seguridad con Pepe y César. Así es. Estaba viendo también, solo por no dejar, un comunicado de Venezuela. La República Bolivariana de Venezuela expresa su firme protesta ante las declaraciones relativas al Estado venezolano del secretario general de la Organización de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, por considerar que contienen afirmaciones impropias de su alta investidura y contrarias a los principios de objetividad, prudencia, imparcialidad y buena fe establecidos en la Carta de las Naciones Unidas. Estas declaraciones reflejan el progresivo deterioro de una Secretaría General incapaz de contribuir eficazmente a la paz y a la solución de los grandes conflictos que hoy estremecen a la humanidad. Mientras persisten el genocidio contra el pueblo palestino, la expansión de guerras y la aplicación de medidas coercitivas unilaterales contra pueblos soberanos, la Secretaría General mantiene una actuación de silencio o ambigüedad que debilita la autoridad moral. Se le van al cuello, a la yugular a Antonio Guterres, que creo que es correcta este panorama de pérdida de autoridad moral de la ONU ante lo que está ocurriendo, por hacer declaraciones sobre Cuba y Venezuela. Estaba viendo esta nota. Mi querido Jaimito, ¿usted con qué quiere cerrar? Pues yo, a solo unas horas de que inicie Donald Trump su visita a China, fíjate lo que están ya reportando esta mañana desde sus primeras planas de Washington Post. La guerra en Irán ha impulsado la inflación al más elevado porcentaje en casi 3 años. Las cosas no le están saliendo bien a Donald Trump y él mientras tanto, mientras sube la inflación, se levanta en plan de WhatsApp mandando mensajes diciendo que van a terminar con Irán. El Wall Street Journal también se hace eco de esta escalada de precios que ya está impactando la economía, el bolsillo de todos los ciudadanos, y va a ser muy complicado, va a ser muy complicado mantener a raya los precios al consumidor, el precio del kilo de la carne, en fin. Y ayer, ironías, Donald Trump desde su oficina bromeaba diciendo que por primera vez Estados Unidos va a poder acceder a los medicamentos contra la gordura, contra la obesidad, por precios menos de $100, ¿no? Que representa realmente enormes ganancias para la industria farmacéutica, mientras la inflación que dispara el precio de todo, la llamada inflación subyacente, que es la que impacta los precios de los bienes de consumo, de la comida, etcétera, etcétera, le sigue causando serios problemas ante este ambiente de indefinición e incertidumbre por la guerra en Irán. Y yo, pues, ¿qué quieres que te diga? Yo quiero, por último, ya para despedirme, porque ya falta un minuto para que entre la presidente, quiero celebrar orgulloso a mis Pumas porque le ganaron a la Bueno, América. A la América le ganó. Le ganaron a la América. Lo eliminaron. No escucho a Jaime, Ceci. Oye, por cierto, Cachún, cachún, se ra, pasa. cachún, cachún, ra. ¿Sabe Jaime cuánto le paga a sus porristas en el chat, mi querido Paco? Qué guapo se ve Jaime con ese nuevo corte de cabello. Sí. Yo también me corté el cabello ayer y hasta me Oye, rasuré, sí. y de nadie me ha dicho nada. Pero me dijeron que te lo cortaste porque era Pues una tú y yo manta. no somos ricos, Vicente, como Jaime. Tú y yo no somos ricos. Jaime es el de aquí, se ve quién mueve la plata. Sí, caen superchats, ¿no? Paracínicos, no como aquí. Bueno, a la 1:00 p.m, mi querido Jaimito. Los espero. Vamos a hablar de esta visita, de esta cambiante punto de vista, lo que pensaban los presidentes. La gran diferencia que mi querido Paco Cruz, como siempre, terminó por documentar el número de víctimas que perdieron la vida en la guerra de Vietnam
y el número de víctimas que lleva contabilizado Estados Unidos en Irán y el genocidio en Gaza. Realmente yo creo que Estados Unidos sigue empantanado en este modelo de negocios de la guerra eterna, porque lo ha elegido así, mientras países como México han elegido otra ruta, la del humanismo, la de apostar por la gente que menos tiene, pensar en este lema fabuloso que introdujo Andrés Manuel López Obrador: por el bien de todos, primero los pobres. Así es que les mando un abrazo, queridos amigos, y nos vemos en punto de las 13 horas con mi compañera de vida, la hermosa Hildy, a quien todos conocen como Hildy, y mi querido ideólogo de cabecera, Yago Batusay, que sigue muy encabronado por la participación de la CIA en su territorio, en su rancho de Chihuahua. Un abrazo a los dos. Hay que decirlo, Jaime, bien inteligente, ¿no, Paco? Sabe que Hildy está al pendiente y con eso de que qué guapo se ve Jaime con el nuevo corte de cabello. Mi hermosa esposa, mi hermosa compañera de vida, sabe que no le van a dar de desayunar al rato, cabrón, y ya. Mi esposa, En mi pueblo, mira, nomás dirían, ya sabe lo que le toca. Y luego dicen unos... Qué cabrones, ¿eh? Qué cabrones son ustedes, de verdad, en serio, ¿eh? ¿Qué dice? A ver, mamones. No estamos casados. Mala cabeza. No le vas a decir a Hildy lo que dije, ¿no? Mala cabeza la tuya, Jaime. Pero bueno, oye, ¿cuántos años tienes de casado, por cierto, maestro? 47. A la madre. Qué ¿Tu bendiciones. Qué bendiciones. Cuando empezaba a reportear, fíjate. Sí. No, cuando empezaba a reportear. Que te apoye en las malas y en las peores, cabrón. Y Lourdes Salas también me imagino que empezaba a reportear en esa época, Jaime. Yo tenía 20 años. O te ganó ella a lo mejor con, no sé, con un año. Sí, más o menos, porque ella terminó antes la carrera. Fíjate qué bendición. No, es broma obviamente esto de la guasa, ¿no? Pero qué bendición, 47 años. Yo no aguanté ni dos, pero bueno, ¿Qué? Como a Trump te vamos a poner un monumento en oro. Oye, esa pendejada, Jaime, un monumento dorado para Trump, ya es, Ryan lo enfermito, ¿no? Está loco. Y fíjate. Y los que lo siguen peor. Sí. Y vamos a mitad de mayo y todavía no se nos muere el doctor Frisby. El doctor Frisby dijo que se iba a morir antes de mayo, no sé cuándo. Pues, nos está fallando el doctor Frisby con su pronóstico, por Dios. Raza, no se aguantan. Dicen que ya te tienen el huevito con catsup preparado para que desayunes, Jaimito. Paco ya se va a ir a la plaza a buscar el atolito. Tianguis, hoy es tianguis aquí en mi pueblo, así que vamos por un tamalito, un atolito de arroz y regresamos a trabajar. Aquí no hay tianguis, pero sí quisiera un tamalito. Después vemos la situación. Por lo pronto les mando un abrazo, maestros. Entendió el que entendió. Yo soy muy guarro, es muy temprano y no quiero ofender a nadie tan tempranito. Les mando un abrazo. Mientras más tarde a ver si cae el tamalito. Cuídense, Paco. Nos vemos al rato, Paco, en la mesa de seguridad. Y no se les olvide la charla cruzada a las 5, la videocharla cruzada a las 5 y no apto para cínicos a la 1 de la tarde. Ya saben, los quiero. Chau, chau. Bueno.